Bukele se las cantó a Biden. Y es que el mandatario salvadoreño, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fustigó severamente la política opresiva del país del norte que obstruye las iniciativas emprendidas por el gobierno que tantos beneficios han traído a su pueblo. Bukele comparó al país de las barras y las estrellas con un vecino rico que trata de impedir que su vecino pobre mejore sus condiciones de vida, haciendo referencia a sus logros en el mejoramiento del estado de bienestar de los ciudadanos de su país. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita editor de audio con alto conocimiento en Adobe Audition o Pro Tools. Requisito indispensable: amplia experiencia en radio. Comunícate al siguiente correo: prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Tú puedes ser parte de nuestro equipo. Bukele inició su discurso frente a la Asamblea General de la ONU diciendo que traía un saludo de la tierra de los volcanes, del surf, del café, el Bitcoin y la libertad. Destacó que El Salvador está de puertas abiertas para todo aquel que quiera visitarlo y exigió a la Casa Blanca que respete la soberanía y autodeterminación de los países pequeños que tratan de forjar su futuro. El mandatario salvadoreño fue enfático al denunciar la grosera injerencia de Washington en los asuntos internos de El Salvador y su ancestral afición por aprovechar de los recursos naturales de los países menos desarrollados, apoyados en su posición de dominio. Destacó Bukele que cualquiera que vaya a El Salvador encontrará las mejores playas para surfear, montañas y un café increíble. Igualmente podrá caminar con paz y tranquilidad por cualquier rincón de nuestro país y especialmente encontrará un pueblo unido luchando por su libertad. En esta parte de su discurso, en clara alusión a Washington, Bukele expresó lo siguiente: y eso es precisamente lo que vengo a hablar en este podio de la Asamblea General de la ONU, de libertad, la que añora mi pueblo, la que añoran todos los pueblos del mundo. Añadió Bukele que libertad es una palabra que se dice muy fácil, pero que requiere de mucha perseverancia y muchos sacrificios, para que sea verdadera libertad de escoger hacia dónde vamos y cómo lo queremos lograr. Es definir nuestro camino como seres humanos. Razonó Bukele que la libertad de su pueblo depende de cómo sea percibido por los demás, pero principalmente de cómo se vean a sí mismos, sus habitantes, y que por lo tanto para ser libres es necesario querer libertad y además es requisito indispensable que los poderosos respeten la libertad. Y es que El Salvador, nación conocida por sus playas, el surf, sus montañas, el Bitcoin, la ruta de las flores, café, bosques, cascadas y hermosas ciudades, en los 50 era el país más industrializado de la región, con más turistas recibidos y el tercer mayor exportador de café del mundo. Este bello país fue víctima de férreas dictaduras militares que propiciaron una guerra civil que duraría 12 años, entre 1980 y 1992, que costó la vida a más de 75,000 personas, incluyendo la del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, mártir y beato de la Iglesia Católica. Pero volviendo al discurso de Bukele, este elevó el tono declarando que él proviene de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que los demás, donde nunca habían tenido el valor de tomar decisiones propias, donde su destino siempre fue controlado por otros. Agregó seguidamente que su pueblo es dueño del país más pequeño de América, pero incluso esa pequeña propiedad, sobre ese pedacito de tierra que apenas se ve en el mapa, no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio, dinero y poder, que son dueños de sus países, pero también se creen dueños de El Salvador. También mencionó que los países poderosos no solo tienen mucho más que todos los demás, sino que también se creen dueños de lo poco que tienen los países que no son poderosos. Es como si alguien viviera en una casita muy pequeña y humilde, pero que tuviera un vecino muy rico, cuya casa es un hermoso, rico y gigantesco palacio.
Continuó su narrativa diciendo que el pobre que vive en la pequeña casita respeta y admira a su vecino. No le molesta que sea inmensamente más rico que él, pues está feliz en su pequeña casita, pero ha decidido mejorarla, pintarla, arreglarla y amueblarla mejor, con mucho esfuerzo, pero está seguro que valdrá la pena. Continúa Bukele profundizando sobre esta narrativa, agregando que todo está bien hasta que el vecino rico decide que su vecino pobre no tiene el derecho de arreglar su casa, no tiene el derecho de comprar muebles o pintar, pues el vecino rico ha decidido que no solo es dueño de su palacio, sino que también puede dar órdenes a la pequeña casa de su vecino. Dice Bukele, llevando su relato a la realidad de su país, que la orden del hegemón es que todo tiene que seguir mal como estaba. Los arreglos no están autorizados. Sin embargo, agrega que el vecino pobre no adversa a su vecino rico. No tiene que envidiarlo o aspirar a lo que el vecino tiene. No tiene por qué pretender que irá a su palacio a darle órdenes. Pero el vecino pobre sí debe tener, al menos, el derecho de limpiar su casa, pintar sus paredes, cambiar sus muebles, sembrar flores en su jardín y cambiar su techo por uno que no tenga goteras para protegerse de la lluvia. Eso no puede molestar al vecino rico. Él no puede exigirle que vuelva a poner los muebles viejos, que corte las flores, que despinte las paredes, que quite el techo nuevo, que además le está funcionando, para poner el techo viejo que había antes, con goteras, que nunca sirvió. Bukele siguió reclamando que el vecino rico no tiene autoridad para exigirle al vecino pobre que regrese al pasado, porque no tendría por qué pretender mandar en casa ajena. En segundo lugar, porque el vecino pobre ya intentó seguir las órdenes de su vecino y no le pudo haber ido peor. Dice el presidente salvadoreño que el vecino pobre se preguntaría lo siguiente: ¿por qué debería su vecino obligarlo a regresar a como estaba antes? ¿Con qué objetivo? ¿Para lograr qué? ¿Acaso no debería estar feliz que su vecino pobre está un poco mejor que antes? Y resalta que por esto la libertad es algo por lo que aún se lucha en El Salvador. Porque si bien somos libres, soberanos e independientes en el papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos, que los respetamos, que las puertas están abiertas para las mejores relaciones. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa, y no solo porque es nuestra, sino porque no tendría sentido deshacer lo que estamos logrando. Tenemos el derecho a continuar en el camino de nuestro desarrollo. Redondeando su discurso, Bukele recalcó lo que sigue. Por eso dije al principio que la libertad es algo por lo que aún luchamos, porque todavía necesitamos que se nos reconozca nuestro derecho a ser libres, a ser independientes de verdad. Casi al final de su alocución, Bukele dio un giro inesperado al tratar un tema que produce urticaria en Washington, como es el surgimiento de nuevos polos a nivel mundial. Sobre esto opinó que tal vez el cambio del mundo unipolar al mundo multipolar del que tanto se habla sea mejor. En tal sentido, agregó lo siguiente: si en lugar de una superpotencia tuviéramos varias superpotencias, quizá tendríamos un mundo en donde cada pueblo sea verdaderamente libre de construir su propio camino. Nadie debería estar en contra de eso, pero al igual que con la libertad, fácil es de decirlo, pero difícil es que sea realidad. En este escenario, Washington haría lo que sea por mantener su presencia injerencista en Centroamérica, que consideran su patio trasero, tierra donde se originaron las tristemente célebres repúblicas bananeras a finales del siglo XIX. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video.
A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.